Hola, llegamos a la unidad número 1, fórmulas con referencia absoluta mixta. Esta modalidad nos va a permitir aplicar las funciones de una forma mucho más eficiente, no solamente en la rapidez, sino que en lo correcto de los resultados. Primero que todo, vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido sobre las otras modalidades que también son importantes tenerlas presentes para enfrentar todos los problemas que vamos a resolver con funciones. Entre las modalidades, la primera es la modalidad constante. Esta modalidad se llama así porque los valores, los resultados no varían cuando se registran datos en cualquier parte de la hoja de cálculo. Estos resultados no varían. ¿Y por qué? Porque están digitados manualmente. Toda fórmula parte con el signo igual. Se antepone el signo igual antes de hacer la operación matemática con el operador aritmético, que los operadores aritméticos están acá. Entonces, ahí los pueden visualizar. Si hago una suma, 5 más 6, esta es una modalidad constante. También puedo ver que si yo modifico, o sea, registro un dato en una celda o en cualquier celda, este 11 nunca va a cambiar, a no ser que se ingrese dentro y se cambien los valores. 5 más 7, 12. Otra forma de demostrar que es una constante es que si el puntito que está en la parte inferior derecha lo arrastro hacia abajo, sigue siendo 12 en todas las celdas, ya que los valores son constantes. De eso se trata. Claro, una fórmula con modalidad constante puede utilizarse por todos los operadores. 5 más 6 por 9, menos 7. Podemos aplicar paréntesis cuando queremos darle prioridad a una de las operaciones. Recuerden que se resuelven primero las multiplicaciones y las divisiones y de izquierda a derecha. Entonces, si le queremos dar prioridad a una resta, le ponemos paréntesis. Podemos seguir dividiendo por un número, por ciento. Recuerden que el por ciento es el que divide por 100. Cada vez que usamos el operador porcentaje está dividiendo por 100. Y así sucesivamente. Y con respecto a las prioridades, un pequeño ejemplo: 2 más 3 por 2. El resultado de esto pareciera que fuera 10, porque 2 más 3 son 5, por 2 son 10, pero es 8. Y el motivo es porque primero se resuelve la multiplicación. Pero si nosotros queremos que primero sume, ahí está el operador paréntesis. ¿Ven? Ahí va a sumar 2 más 3, 5 por 2, 10. Recuerden aprovechar el beneficio de esta modalidad, donde pueden retroceder si les queda alguna inquietud y volver a ver el ejemplo. La modalidad de referencia relativa, en esta ya no digitamos los valores, sino que los vamos a hacer a buscar a una celda. Y esto justamente se llama referencia relativa. El nombre lo dice, hacemos referencia a una celda. Cuando hablamos de referencia, me refiero a que tenemos un cuadrito acá, un cuadrito de color, en este caso azul, que representa la celda que está en la fórmula. En la fórmula dice I5. Entonces, a la celda que estamos haciendo referencia es la I, porque la columna I, fila 5. Pero eso lo determina el Excel. Nosotros decimos 10 más 20. Entonces, estas referencias son importantes comprenderlas muy bien. Las referencias, digamos que son estas líneas de color, ¿ya?, que se asocian con el color que está en la fórmula. ¿Por qué es tan importante? Ya lo vamos a ver en este mismo ejemplo. 10 más 20 son 30. Ya. Por una parte sabemos que estamos haciendo referencia, pero si cambiamos uno de los valores, porque esta fórmula lo que está haciendo es sumar el contenido de esta celda más el contenido de esta celda. Explicándolo de esa forma, podemos sacar conclusión que si cambiamos uno de estos valores va a variar el resultado. Hagamos la prueba. 10 más 20, el 10 lo voy a convertir en un 1. Por lo tanto, sería
estaría calculando 20 más 1, ¿ya? 21. Eso quiere decir que es referencia relativa, que además de ser referencia, varía, entonces es relativa. Otro motivo súper importante de por qué es relativa, aquí se lo explico. Voy a hacer doble clic nuevamente acá en la fórmula original. Estamos sumando el contenido de esta celda más el contenido de esta celda. Estas dos referencias están acá, en esta celda. Cuando el resultado lo arrastro hacia abajo, me da otro resultado. Y veamos por qué. Pero antes de hacer doble clic acá, en el segundo resultado volvamos a hacer doble clic en el primero, donde está sumando el contenido de esta celda más el contenido de esta celda, y cuando arrastre hacia abajo, las referencias bajaron también. O sea, si yo arrastro hacia abajo el resultado, las referencias también bajan. Entonces ahora es 20 más 30, el contenido de esta celda más el contenido de esta celda. Entonces, ¿qué resultado me dará si arrastro una vez más? Da 30, ¿por qué? Porque siguieron bajando las referencias, ahora está sumando 30 más 0. Y así sucesivamente. Pasamos a la modalidad de referencia absoluta. Obviamente, al ser un repaso flash, no estoy haciendo ejemplos con respecto a esto, ¿ya? Pero yo cuando pasemos al ejercicio, también vamos a recordar cómo la diferencia entre estas modalidades y la más importante que vamos a ver ahora. 100, 200, 300. Aquí también voy a hacer otra lista de 10 en 10 y queremos sumar 100, y aquí en la referencia absoluta, esto es clave comprenderlo, porque de hecho de esto se trata la modalidad especial que vamos a ver en este curso. Al seleccionar, apretamos F4. Entonces, al apretar F4, se ponen estos signos pesos al lado de la columna, porque aquí lo que seleccionamos, hicimos referencia a la celda C12. Entonces, C porque la columna es C y 12 porque la fila es 12. Entonces, al apretar F4, automáticamente se pone un signo peso al lado izquierdo de la columna y al lado izquierdo de la fila. Eso hace que quede fijo esta referencia, quede fija. Más 10. Y aquí también F4. Entonces fijamos ambas referencias. Ambas referencias. Esto sigue siendo relativo en el sentido de que si yo cambio este 10 por un 100, varía el resultado, ¿ya? Pero al ser, porque sigue calculando estos valores, pero al arrastrar hacia abajo, se mantienen fijas las referencias, no baja esta vez. Sigue dando 200. ¿Por qué? Doble clic. Porque las referencias no cambian. Y no cambian gracias a que las fijamos con el F4. Si están usando un notebook y no les funciona la tecla F4, tienen que mantener apretada la tecla FM y luego la tecla F4 y ahí les va para poder fijar. Entonces, si esta vez, bueno, voy a dejarlo como estaba originalmente con el 10 y vamos a realizar la misma operación, 100 más 10. Solamente la última referencia la voy a fijar, F4. La primera no está fijada, C12. La segunda sí, D2. 100 más 10. Si arrastro hacia abajo, el resultado va a ser 210. ¿Por qué? Porque la referencia que estaba libre, digamos libre, porque no la fijamos, bajó, porque yo arrastré hacia abajo el resultado, entonces bajó. Naturalmente siempre, si yo bajo, también baja la referencia. Pero la referencia que fijamos con el F4 quedó fija, valga la redundancia, quedó fija, y así sucesivamente. Si sigo bajando, me va a seguir dando el resultado. La referencia que está libre va a seguir bajando, en cambio la que está fija quedó inmóvil.
Esto lo deberían manejar y solamente es un repaso, ¿ya? La modalidad mixta, aquí no hay nada más que decir que podemos hacer referencia a una celda más un valor constante. Además, podemos restar otra referencia absoluta con el F4. O sea, podemos combinar diferentes modalidades y esto nos hace tener una modalidad mixta. Ese es el repaso. Pero ahora pasamos a los... y antes de pasar a los ejercicios, de hecho, antes de pasar a los ejercicios les voy a presentar la modalidad absoluta mixta. Modalidad referencia absoluta mixta. Referencia absoluta. Y tengo una hojita acá preparada para hacer unas prácticas, que estas prácticas son entre teórica y práctica, antes de pasar a los ejercicios, porque necesito que lo manejen muy bien. Comprendan esta lógica. Si ustedes no tienen esta lógica inserta, este es el momento de que logren obtener esa lógica. Voy a aplicar en esta celda de la punta, que está interceptando esta columna y esta fila, una operación matemática, la cual sume 100 más 10. Y en esta oportunidad también podríamos pasar por todas las modalidades. Si queremos sumar 100 más 10 y arrastro hacia abajo, el resultado siempre va a ser 100 más 10, porque la modalidad es constante. Si arrastro hacia el lado derecho, también 110, porque siempre los mismos números que digitamos se mantienen al arrastrar. Referencia relativa. 100 más 10. Esta referencia relativa, si la arrastro hacia abajo, hasta el final, varía en cada una de las celdas. ¿Por qué? Porque las referencias fueron bajando, que arrastramos el resultado de la fórmula hacia abajo, y aquí, como ven, en cada una de las celdas fue bajando la referencia. Y esto es súper conveniente para resolver tablas, ¿cierto? Resolvemos el primer ejercicio y después va resolviendo hacia abajo todo. Y si nunca han arrastrado hacia el lado derecho, ahora lo van a ver. Si cuando arrastramos hacia abajo, baja la referencia, y por lo tanto, si arrastramos hacia la derecha, las referencias también se mueven a la derecha. O sea, originalmente estamos sumando 100 más 10, y las referencias están acá, en esta celda más esta celda, por eso que es 100 más 10. Si el resultado lo arrastro hacia el lado derecho, estas referencias, que son estos colores que están acá, también se van a desplazar hacia el lado derecho. Por lo tanto, ahora lo voy a hacer, esta referencia azul va a pasar al 10, porque se movió para el lado derecho, y la del 10 va a pasar a 0, o una celda en blanco. Por lo tanto, va a ser 10 más 0. Veamos. 10 más 0. Vean, doble clic, y aquí vemos que se corrieron, 10 más 0. Si corro una vez más hacia el lado derecho, va a dar 110. ¿Y por qué? Porque está sumando 0 más 110. Cada vez que yo arrastro hacia el lado derecho, las referencias se mueven hacia el lado derecho. Esa es la única lógica que hay que tener presente. Y así sucesivamente hasta el final. Y cada uno de estos valores tendrá una explicación lógica. O sea, 110 más 120 es 230. O sea, lo único que tiene que quedar claro es que si hago una referencia relativa y la arrastro hacia abajo, las referencias bajan, se mueven hacia la derecha, las referencias se mueven hacia el lado derecho. Y por fin llegamos a la modalidad especial. Y referencia absoluta mixta. La referencia absoluta a secas, referencia absoluta, es la que fijamos con el F4. 100 más 10. Ambos fijadas con el F4. Entonces, si arrastro hacia abajo, siempre me da lo mismo porque la referencia se mantuvo fijada. Hacia el lado derecho exactamente lo mismo. Entonces, esto ya es más sencillo de comprender.
pero si sumamos 100 más 10, y este último lo fijo en el F4, si quieren, anoten en un papel el dibujo de esta fórmula, para que no se lo olvides que el segundo valor es el que estamos fijando, o sea, el 100, esta referencia del 100 está libre, en cambio la referencia del 10 está fijado. Entonces podrán entender que cuando arrastremos hacia abajo, esta celda va a quedar siempre aquí, fija. En cambio esta se puede mover hacia abajo o hacia el lado. De 110 pasamos, voy a arrastrar hasta el final, pero de 110 pasamos a 210. ¿Por qué? Porque la del 100 bajó y la del 10 que quedó fijada nunca cambió de fila ni de columna. Hasta la última, que da 1010, llegamos a, la referencia bajó hasta el 1000, porque yo me arrastré hasta acá abajo, entonces la referencia me siguió. En cambio el 10 se mantuvo porque siempre está fijado. Hacia el lado derecho, vamos uno por uno, ¿no? Aquí da 20, ¿por qué da 20? Porque la del 100 se movió hacia el lado y la del 10 quedó fija, entonces 10 más 10 es 20. Hasta el final. ¿Por qué da 10 acá? 10 más 0 y así sucesivamente. ¿Por qué da acá 20? Porque la del 10 queda fijo y aquí hasta acá se ha arrastrado la que estaba libre, que es el primer valor. Les dije que esta es una parte teórica, ya vamos a pasar a los ejercicios donde tiene más sentido el problema. Hasta ahí están los ejemplos con la referencia absoluta. Ahora viene la referencia absoluta mixta. Vamos a sumar 100. El 100 lo vamos a fijar. Y fíjense que al apretar F4 se ponen los signos pesos al lado izquierdo de la columna y al lado izquierdo de la fila. Eso quiere decir que esta referencia está en la columna B, tal como lo muestra la fórmula, columna B. Y al estar con un signo peso al lado izquierdo, esta referencia nunca va a cambiar de columna, siempre se va a encontrar en la columna B. Y aquí aparece un 3 con un signo peso al lado izquierdo. 3 porque esta celda de referencia está en la fila 3. Pero con este signo de peso al lado izquierdo, quiere decir que esta referencia nunca va a cambiar de fila, siempre se va a encontrar en la fila 3. O sea, si tenemos fijada la columna y la fila, esta referencia nunca se va a mover hacia ninguna parte. No se va a poder mover hacia los lados, porque eso cambiaría de columna. Y tampoco se podría mover hacia abajo, porque cambiaría de fila. Entonces ahí está totalmente fijado. Pero si presiono F4 nuevamente, ahí solamente está fijando la fila. O sea, esta referencia que pertenece a la fila 3, nunca va a poder bajar, porque si bajase, pasaría a la fila 4, a la fila 5, y no tiene permiso porque está fijada la fila 3. Nunca va a poder moverse, desplazarse hacia abajo, porque dejaría de estar en la fila 3. En cambio, la columna B de esta referencia se encuentra libre, por lo tanto, esta referencia podría moverse hacia el lado, pasando a la columna C, columna D, y se mantendría en la fila 3, que eso es lo que no puede variar, la fila. A esto le sumo 10. Y esta referencia del 10 también la voy a fijar con F4, nuevamente F4 y nuevamente F4. O sea, llegué a fijar solamente la columna esta vez de esta referencia, donde está el 10. Repasemos en esta nueva celda. ¿Qué es lo que está fijado en esta nueva celda? ¿La columna o la fila? Analicen. La columna o la fila. ¿Ven? Es la columna, porque esta referencia pertenece a la columna C. Y la columna C es la que tiene un signo peso al lado izquierdo. O sea, la columna C de esta referencia está fijada, por lo tanto,
esta referencia no podría moverse hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque pasaría a la columna D. Y esta está fija en la columna C, porque aquí lo dice, columna C fija. Y la fila 3, porque esta segunda referencia también pertenece a la fila 3, está libre. Está libre, por lo tanto, esta referencia, al arrastrar el resultado hacia abajo, esta referencia también podría bajar, porque al bajar sigue perteneciendo a la columna C, pero puede cambiar de fila 3 a fila 4, fila 5, ¿por qué? Porque la fila está libre. Después de esa explicación un poco así estresante cuando nos metemos recién en esta lógica de la fijación de las referencias, ahora tenemos que ir adaptándonos a esto y luego vamos a seguir haciendo práctica con los ejercicios. Pero al arrastrar hacia abajo, aquí es donde nosotros tenemos que entender qué es lo que va a bajar y qué no. Voy a arrastrar hasta el final. 120, ¿por qué? 120 porque la primera referencia quedó fija y la segunda pudo bajar. Analicemos eso. ¿Por qué bajó la segunda? Bueno, ¿por qué se mantuvo fija la primera referencia? Y aquí vemos que la primera referencia tiene fija la fila. O sea, esta referencia tiene fija la fila 3 y nunca va a poder cambiar de fila hacia abajo. En cambio, la segunda referencia tiene la fila libre. Por lo tanto, si yo arrastro hacia abajo, esto puede seguir bajando, está la fila libre. Hasta el final, esta celda que nos dio 200, lo mismo. El primer valor se mantuvo siempre en la fila 3. ¿Por qué? Porque la fila 3 está fijada con un signo de peso al lado izquierdo. En cambio, el segundo valor tiene la fila libre, no tiene un signo peso acá, no tiene un signo peso ahí, porque ahí estaría fijo la fila. No, está libre, por lo tanto, la fila pudo ir arrastrándose hacia abajo y cambiando. Ahora, este resultado lo voy a arrastrar hacia el lado derecho. Ahí obtuvimos hartos resultados. Entonces, esta es la original, esta es la segunda, hacia el lado derecho, y analicemos qué pasó con el primer valor. El primer valor tiene la columna libre, o sea, la referencia que estaba acá tiene la columna libre, por lo tanto, si yo arrastro hacia el lado, pudo haberse pasado para el lado derecho. Pudo. En cambio, el segundo valor tiene fijo la columna, o sea, se quedó aquí mismo. No pudo moverse, arrastrarse hacia el lado derecho, porque la columna C está fija. Y así sucesivamente hasta la última que da 20. O sea, el primer valor se fue corriendo hasta acá. ¿Pero por qué? Porque la columna, que partió de la B, pudo cambiar hasta acá, porque la columna está libre. Está totalmente libre, puede moverse. No tiene un signo peso a la izquierda, ahí estaría fijo. Entonces está libre la columna. En cambio, este segundo valor tiene la columna fija. Las columnas C fija, entonces si me arrastro hacia el lado derecho, no pudo arrastrarse porque estaría cambiando de columna. Entonces la columna está fija. Este mismo ejemplo teórico práctico, lo voy a hacer con otra operación matemática y luego pasamos a los ejercicios. Así que, como es algo nuevo, mucha atención. Si les cuesta un poco, vuelvan, retrocedan, porque estoy explicando paso a paso. También, como apoyo, pueden, aparte del material de apoyo que tienen en la plataforma, también aprovechen la tecnología gratuita que tenemos con el YouTube, con el Google. Pongan referencia absoluta, mixta, referencia absoluta, ejemplos, y eso les va a permitir tener un complemento en el proceso de aprendizaje. Acá, la siguiente operación matemática va a ser 100 menos 10.
Pero al 100 vamos a fijarlo así. Ustedes dirán, ¿qué fijamos en esta celda? En esta celda, ¿qué es lo que está fijado? La columna. ¿Por qué? Porque la columna B tiene un signo de peso al lado izquierdo. ¿Y la fila está fijada? No, porque la fila está libre, no tiene un signo de peso al lado izquierdo. El segundo valor lo vamos a fijar de esta forma. Ahí. ¿Qué es lo que está fijo aquí, en el segundo valor? Este es el segundo valor, esta es la referencia del segundo valor. ¿Qué es lo que está fijo? La fila, o sea, la fila 3. ¿Y por qué? Porque el 3 tiene un signo de peso al lado izquierdo. Eso quiere decir que está fijo esta referencia y nunca va a poder cambiar de fila. En cambio, la columna C, porque esta referencia pertenece a la columna C, está libre, podría moverse hacia el lado derecho y cambiar de columna. Entonces, 100 menos 10, 90. Aquí usted pone pausa y analicen y piensen cuál va a ser el resultado hacia abajo, el primer resultado por lo menos. Yo voy a arrastrar hacia abajo ahora. El segundo resultado, 190. ¿Por qué? Porque el primer valor bajó. ¿Por qué bajó el primer valor? ¿Por qué cambió? Estaba en la fila 3, pudo pasar a la fila 4. Porque el primer valor, la fila la tiene libre. ¿Ven? El numerito de la fila lo tiene libre. Pudo arrastrarse. Entonces, ¿qué pasó con el segundo valor? ¿Por qué no se arrastró hacia abajo? Porque la fila, en este caso la fila, está fija con el signo de peso al lado. ¿Ven? Entonces no pudo arrastrarse hacia abajo. Y me voy hasta el último resultado, el 990. El primer valor pudo cambiar de fila porque tiene la fila libre. Y el segundo valor no pudo cambiar de fila porque tiene la fila fija. Entonces, serían 1000 menos 10. Eso da 990. Ahora analicen, sáquenle una foto, dibujen en un cuaderno, analicen las columnas, las filas, y piensen qué resultado debería haberme el lado derecho cuando arrastrase el lado derecho. Yo, por mientras, voy a arrastrarlo hasta el final. Ya. ¿Por qué 90 da 100? Ya. Analicemos. El primer valor no se arrastró hacia el lado del primer valor. ¿Por qué? Porque la columna B de esta referencia, está fija, o sea, no podía moverse hacia el lado. Porque si se mueve para el lado, cambia de columna. Entonces, eso es imposible acá, está fijada la columna. Menos el segundo valor. El segundo valor, ¿por qué se arrastró? Porque la columna está libre. Partió siendo la columna C, ahora la columna D, porque está libre, entonces se pudo arrastrar hacia la derecha. Hasta el último valor que dio 100, el primer valor se mantuvo fijo porque tiene la columna B, el segundo valor que se arrastró porque la columna es libre. Eso es, ¿ya? Esto no es tedioso, esto no es complejo, esto es una lógica en el manejo de las referencias. Y por lo demás, es una lógica, objetivamente, lo digo, sencilla, pero es nuevo. Entonces, ustedes requieren comprenderlo, revisar este ejercicio una y otra vez, pero principalmente los ejercicios que vamos a desarrollar ahora. El ejercicio número 1 muestra 6 artículos que son textiles. O sea, esta es una fábrica textil que hizo 6 artículos, camisas, poleras, hasta las parcas, y en su segunda columna aparece el nivel de producción, o el número de producción de cada uno de estos artículos. Hay 100.000 camisas fabricadas, 150.000 poleras, hasta 50.000 chalecos y parcas 85.000. Si resolvemos esto uno a uno, utilizaríamos una referencia, digamos, mixta. ¿Por qué? Porque queremos obtener la cantidad de camisas que quedan en la sucursal de Maipú. En la sucursal de Maipú hay que dejar el 50% de la producción, en Las Condes el 10% y en Providencia el 40% de la producción. Esa es la distribución que estamos haciendo. O sea, estos 100.000 camisas no se van
a una pura tienda, se van a 3 tiendas que tienen diferentes porcentajes para el factor distribución. Por lo tanto, si resolviéramos cuánto de toda esta producción se va a Maipú, lo que haríamos de una forma bien sencilla sería multiplicar la producción por el 50%. La producción la dejaríamos sin fijar nada, porque si la arrastramos hacia abajo, queremos que pase a cada una de las producciones. En cambio, este 50% debería fijarse, pero no lo fijemos a ver qué pasa. Aquí me da que son 50.000 camisas las que tengo que dejar en Maipú, pero si arrastro hacia abajo, luego me dice que son 7.500 millones de poleras. Raro, ¿cierto? ¿Y por qué pasó eso? Porque acá, en la segunda, bajó, o sea, está bien aquí que baje poleras, pero también bajó de 50% a 50.000. O sea, estoy multiplicando 150.000 por 50.000. Esta referencia que está arriba no debería haber bajado, debería haberse mantenido en el 50% para que cada una de las producciones vaya multiplicando por 50%. Por lo tanto, la forma correcta de hacerlo es multiplicar la producción por el 50%. Pero este 50% lo fijo con el F4. Por lo tanto, va a quedar fijo esta columna, esta celda. Arrastro hacia abajo y aquí me da de forma correcta todos los resultados. Pero si revisamos el primer resultado, está multiplicando 150 por 50%. Bien, se mantuvo fijo lo que necesitábamos. Hasta el final, las parcas, 85.000 parcas por 50%. Y así sucesivamente habría que hacerlo con las demás sucursales. 100.000 camisas por 10%. Este 10% lo fijo y así me da todos los resultados de forma correcta hacia abajo. ¿Qué sucedería si tuviéramos 20, 30 sucursales? Tendríamos que hacer 20, 30 fórmulas para ir hacia abajo. Al hacer esa cantidad de fórmulas, no solamente nos demoramos, sino que tenemos el margen de error es más amplio. Podemos equivocarnos en una fórmula y eso es grave porque tendríamos resultados erróneos. Entonces, las referencias absolutas mixtas son las que permiten que podamos hacer solamente una fórmula y resolver todo lo demás. Y todo lo que hemos visto tiene ese objetivo. La referencia absoluta mixta tiene ese objetivo de poder hacer solamente una fórmula y resolver toda una tabla. Entonces, que quede claro que los dos beneficios son la velocidad, que es el menos importante, pero también es valorado la velocidad. Pero segundo es que nos concentramos solamente una vez en hacer la fórmula, que quede bien hecha, y luego nos aseguramos que todos los resultados estén correctos. Entonces lo vamos a aplicar acá, como corresponde, y esto obviamente es un valor súper importante para después trabajar con las funciones, porque las funciones, como son más complejas, son más largas, entonces estar haciendo esas funciones largas en cada celda demora mucho. Entonces mejor hacer una sola función más adelante que resuelva todo. Pero estamos en la fórmula, y como ven, las fórmulas por sí solas, no solamente como base de las funciones, sino que las fórmulas a seca son una herramienta muy potente que automatiza todo. Calcula y automatiza. Entonces, aquí vamos a multiplicar 100.000 camisas por 50%. Ya, voy a posicionarme sobre la primera referencia, que es el 100.000 camisas, y la idea es que arrastremos hacia el lado derecho y después hacia abajo para que se resuelva todo. Si arrastramos hacia el lado derecho, esta referencia debería mantenerse fija, porque queremos que el 100.000 se multiplique por 50, 100.000 por 10% y 100.000 por 40%. Por lo tanto, habría que fijar la columna de esta primera referencia, ¿no? Para que al arrastrar hacia el lado derecho, esta referencia no se mueva, y la respuesta es sí. Habría que fijar esta referencia del 100.000 en la columna. Pero después vamos a arrastrar hacia abajo. Por lo tanto,
¿Esta referencia debería empezar a bajar cuando arrastremos? Sí, porque queremos que me tome los siguientes producciones. Por lo tanto, solamente habría que fijar la columna. Solamente, no la fila, porque si no quedaría fijo para siempre esto y no podríamos calcular lo demás. Entonces, F4, ahí está todo fijado, F4, solamente la fila, y ahí F4 la columna. O sea, logramos que esta referencia quede fija solamente en la columna. Pero cuando arrastremos hacia abajo, tiene el permiso de bajar porque la fila está libre. Bueno, multiplicamos por el segundo valor, que es el 50%. Entonces volvemos a analizar nuevamente. Si arrastramos hacia el lado derecho, queremos que esta referencia se mueva hacia el lado derecho, y la respuesta es sí. Porque si arrastramos hacia el lado derecho, queremos que multiplique por 10% esta vez, el 100.000 por 10%, y después por 40%. Entonces la columna de esta referencia no queremos que esté fija. Y la fila, porque esta referencia pertenece a la fila 4, ¿queremos fijarla o no? La respuesta es sí, porque cuando arrastremos hacia abajo, queremos que se mantenga acá arriba esta referencia por los porcentajes, no baje. Queremos que cada una de las producciones estén multiplicando por los porcentajes. Por lo tanto, F4, fija todo F4, y ahí está fija solamente la fila. Enter. Vamos a ver qué resultado nos da si arrastramos hacia el lado derecho y ahora hacia abajo. Para comprobar que esto está funcionando, tengo que hacer doble clic dentro de cualquier celda, y ahí veo que está funcionando, porque está el resultado acá nace de la multiplicación del 75.000 vestones por 10% de las contas. Eso es. Pasamos al segundo ejercicio. Yo estoy muy consciente que por una parte esto es algo nuevo, también ustedes van a lograr dimensionar lo potente que es, pero también que esta modalidad, y en esto sí doy énfasis, se puede regresar y ver N veces la explicación de cada ejercicio. Entonces, háganlo. Esta es la tabla de multiplicar. O sea, el resultado que debería estar en esta celda es 1 por 1, acá 2 por 1, 3 por 1, acá 2 por 3, o 3 por 2, 3 por 4, por lo tanto acá, ustedes ya saben qué operación debería ser, ¿cierto? 8 por 8. Y si lo hiciéramos de forma sencilla, una forma sería multiplicar 1 por 1. Este último 1 lo fijo completo. Enter. Entonces lo arrastro hacia abajo el resultado. Ahí tengo todo. ¿Por qué? Porque en cada uno multiplicó el primer valor, que fue arrastrándose, y el segundo se mantuvo fijo, y por eso se multiplica todo por 1. En el segundo caso, la tabla del 2, multiplico 1, lo dejo libre, por 2. Este 2 lo fijo, enter, y luego esto lo arrastro hacia abajo. ¿Por qué resultó? Porque esta referencia la dejamos libre abajo y la segunda la dejamos fijada. Pero aquí tendríamos que hacer 12 fórmulas, 12. Entonces, para no tener que hacer 12, que hacer una sola, aplicamos la referencia absoluta mixta. Aquí lo vamos a hacer y explicar. Esta vez vamos a hacer, voy a insertar el primer valor y vamos a configurarlo inmediatamente por el segundo valor y lo vamos a configurar. Vamos a multiplicar 1. Este 1, este primer valor, si lo arrastramos hacia abajo, queremos que vaya cambiando al 2, al 3, al 4, sí. Por lo tanto, esta referencia que pertenece a la fila 4, la fila no tenemos que fijarla, o si no va a quedar siempre arriba. Cuando arrastremos va a quedar siempre 1. Entonces la fila tiene que quedar libre, sin un signo peso. Pero cuando arrastremos hacia el lado derecho, ¿queremos que se mantenga el 1 en esa columna? Sí, porque queremos que este 1 multiplique por todos los que están acá arriba. Entonces, ¿qué hay que fijar? ¿La fila o la columna? La respuesta es la columna de esta primera referencia. F4, ¿está bien ahí? No, porque está fijando todo. F4 nuevamente, ahí está fijando la fila. No podríamos arrastrar hacia abajo esa referencia. Y F4 nuevamente, y ahí está fijando la columna. La columna
de esta referencia es la B, por lo tanto ahí dice B con signo peso en el lado izquierdo. Ahí tenemos la primera, el primer valor. Y este lo vamos a multiplicar por 1. Pero este 1 es distinto, porque este 1, si nosotros arrastramos hacia el lado derecho el resultado, ¿queremos que vaya cambiando por el lado derecho? Sí, queremos que esta referencia tome el 2, el 3. Entonces, esta referencia está en la columna C. Entonces, ¿la columna habrá que fijarla entonces? No, porque queremos que se arrastre hacia el lado derecho. Pero cuando arrastremos hacia abajo los resultados, queremos que esta referencia vaya bajando. No, queremos que se quede arriba, porque cada uno de estos valores que está arriba va a multiplicar a cada uno de los que está acá hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que fijar en este segundo valor? ¿La fila o la columna? Y la respuesta es la fila, para que nunca cambie de fila. La referencia puede estar en cualquiera de estos valores, pero que no baje. Entonces, F4, F4, ahí está fija la fila. Arrastramos hacia el lado derecho y luego doble clic acá y resuelve todo. Para comprobar, doble clic en cualquiera de las multiplicaciones y ahí está multiplicando de forma correcta. 8 por 9 son 72. Ejercicio número 3. Bueno, aquí yo se lo explico, hay un enunciado y después ustedes lo van a poder, cuando lo descarguen de la plataforma, van a poder ver este enunciado tranquilamente. Lo que está diciendo acá es que el resultado, la primera columna queremos multiplicarla con toda la tabla de acá al lado. Por lo tanto, en esta celda vamos a obtener el resultado de 2 por 6, en la próxima 2 por 5, en la próxima 2 por 11, en la siguiente 2 por 10. Por lo tanto, aquí, ¿qué resultado debería haber? Según la lógica, la secuencia lógica, sí, 8 por 7. Ya. Entonces, acá vamos a hacer la multiplicación. Este primer valor, 2, cuando la arrastra hacia el lado derecho, obviamente después voy a multiplicar por 6, pero vamos valor por valor. Cuando la arrastra hacia el lado derecho, queremos que se mantenga la columna ahí, ¿no? Sí, porque esta es la primera columna y la queremos multiplicar por este, por este, por este, por todo. Entonces habría que fijar la columna, para que no se pase a la columna C, es la columna B. Columna B, esa es la que hay que fijar. Pero cuando arrastremos hacia abajo, ¿queremos que esta referencia vaya bajando? Sí, lógicamente, ¿cierto? Si no, siempre estaría todo por 2. Entonces, F4, F4. Y F4. Ahí está la columna B fija. Y lo vamos a multiplicar por 6. Y aquí pongan pausa acá y analicen qué es lo que tengo que fijar en este segundo valor. ¿Sí? Bueno, el resultado de este siguiente valor es que no hay que fijar nada. Así que si pensaron que había que fijar algo, fue solamente porque pensaron que era parecido o similar a los ejercicios anteriores, pero ¿por qué aquí no hay que fijar nada? ¿Por qué? Porque cuando arrastre el resultado hacia el lado derecho, esta referencia queremos que vaya pasando, sea 2 por 6, 2 por 5, 2 por 11, entonces necesitamos que baje, que se mueva hacia el lado derecho, se desplace. Y hacia abajo queremos que también baje, porque esto tiene que moverse para todos lados. Entonces ahora vamos a arrastrar el resultado hacia el lado derecho y luego hacia abajo. Para comprobar hago doble clic y vemos que está muy bien. Penúltimo ejercicio. Tenemos acá un total del día sábado y un total del día domingo que tenemos que llenar, pero este total es lo que vamos a desembolsar de nuestro bolsillo después de haber comprado 5 kilos de carne a 5.500 pesos cada uno, el pan, cada uno tiene sus cantidades en kilos y el valor unitario. Entonces, pero tenemos que considerar que tenemos un descuento del día sábado. Y un descuento, entonces, vamos a resolver, bueno, ¿cómo haríamos esto si fuera 1 a 1? ¿Cómo lo haríamos? Estaríamos multiplicando 5 por el valor unitario y esto lo multiplicaríamos por el descuento.
porque cualquier valor que lo multipliquemos por un porcentaje nos da ese porcentaje. Entonces, ¿sería así o no? ¿Así sería, no? No, no sería así, porque eso nos daría solamente el descuento. Para que nos dé el resultado completo tendríamos que... Los paréntesis, mira, los paréntesis son para priorizar, pero también sirven para otra cosa. Los paréntesis sirven para organizar la información. Y ese va a ser el objetivo de usar estos paréntesis ahora. Vamos a multiplicar la cantidad por el valor unitario. Eso nos da todo, nos da todo lo que vamos a gastar, porque 5 kilos por valor unitario, eso es todo. Pero a esto le vamos a restar nuevamente la cantidad de kilos por el valor unitario, y esto a primera vista debería dar 0, porque estamos restando el mismo número, pero el mismo número. Pero finalmente a esto le vamos a multiplicar a este segundo paréntesis el descuento del día sábado. Entonces, aquí 5 por 5.500, que el kilo, la cantidad de kilos por el valor unitario nos da el total de todo. Pero si le restamos lo mismo, multiplicándoles el porcentaje, este segundo paréntesis va a tener el resultado del descuento solamente, el descuento del total. Y si al total le restamos el descuento, nos va a dar lo que vamos a gastar. Ahora, esta celda la tenemos que fijar, porque al arrastrar hacia abajo queremos que se mantenga fija. Entonces F4, cierro paréntesis, y ahí tenemos el resultado real con el descuento. Y el día domingo lo mismo. El día domingo tenemos que multiplicar la cantidad por el valor, y a esto le restamos nuevamente la cantidad por el valor por el descuento. Pero este descuento lo fijamos con F4 y obtenemos el resultado. Y lo hicimos 1 a 1, pero ustedes saben, bueno, ahí está el resultado, bien. Ustedes saben que el objetivo de esta unidad es principalmente la referencia absoluta mixta. Entonces, esa es la que nos permite hacer una sola fórmula para todo. Entonces, vamos a partir con cantidad. Recuerden que vamos a arrastrar hacia el lado derecho, porque vamos a hacer una sola fórmula. Entonces, no queremos que se arrastre en el día domingo, no quiero que esta referencia cambie hacia el lado derecho, ¿cierto? Quiero que se mantenga ahí. Pero después, cuando arrastremos, queremos que vaya con las cantidades del pan, el pollo. Entonces, lo que fijamos acá es la columna. La columna, no queremos que esta referencia no cambie de columna. Entonces, ahí fijamos solamente la columna. Y multiplicamos por el valor unitario. Y el valor unitario también no queremos que se arrastre hacia el lado derecho cuando pasa el día domingo, pero sí hacia abajo. Entonces, lo que fijamos nuevamente es la columna. La columna. Cierro paréntesis. Y a esto le restamos lo mismo, la cantidad, pero con la columna fijada, porque no queremos que se arrastre, por el valor unitario, lo mismo, con la columna, no queremos que se arrastre. Y a este último paréntesis le multiplicamos por el descuento. Pero el descuento, recuerden que esto también lo voy a arrastrar hacia el lado derecho, queremos que pase hacia el lado derecho, ¿no? En el día domingo, sí. Entonces, la columna del descuento no puede estar fija. Y la fila sí, porque cuando arrastramos hacia abajo no queremos que esta referencia baje, porque aquí están los porcentajes solamente. Por lo tanto, lo que hay que fijar es la fila. Ahí está, la fila 4. Esto pertenece a la fila 4 y lo estamos fijando. Ahí nos da el resultado, arrastramos hacia el lado derecho y luego hacia abajo y obtenemos todo. Para comprobar hago doble clic y veo que está calculando bien. El ejercicio número 5 es algo muy, muy simple, pero tiene un propósito, que es mostrar lo que no podemos hacer con una sola fórmula. Por ejemplo, tenemos la cantidad y el precio unitario de una compra que hicimos. Entonces, el precio neto vendría siendo la cantidad por el precio unitario. Simplemente como eso.
Pero la segunda columna es otro cálculo distinto, no es el precio neto. Ahora el IVA corresponde al precio neto por el 19%, ¿se dan cuenta? Entonces es otro cálculo independiente. El total también es otro cálculo que es la suma del neto más el IVA. Entonces también es imposible hacerlo con una sola fórmula. Esto sí se hace de forma independiente. Pero todos los demás ejercicios, el cálculo era el mismo, solamente cambiaban las variables, las celdas que se multiplicaban o se sumaban. Bien. Esta fue la clase donde desarrollamos toda la unidad 1, que son las modalidades de las fórmulas, principalmente la modalidad referencia absoluta mixta, la cual vamos a utilizar cuando trabajemos ahora en Excel con las funciones también. Así que los invito a poner en práctica esto, practicarlo bastante, porque esto es como la matemática, los datos, hay que ponerlo en práctica para que el conocimiento quede. Por mi parte, nos vemos en la siguiente unidad. Que les vaya bien.